en su territorio. Aferra una llave por la en su territorio. Aferra una llave por la que ya hay hombres matando. Él aún no sabe que, al amanecer, esa llave iniciará una guerra. Una guerra de la que no podrá escapar. Si esta historia te atrapó, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Mañana traigo otra historia inolvidable. Bueno, ya que estás aquí, deja un comentario y cuéntame desde dónde me ves. Me encanta ver a gente conectada de todas partes del mundo. Muy bien, volvamos a la historia. La nieve caía en silencio esa noche. No era del tipo suave que dulcificaba los bordes de la ciudad. Era del tipo que los sepultaba. Se acumulaba con fuerza en las bocas de los callejones. Se tragaba el zumbido del tráfico lejano, hasta que el único sonido que quedaba era el viento. Y el viento que soplaba entre los huecos de los viejos muros de ladrillo. Alfred Krista caminaba solo. Siempre recorría este tramo solo. No por descuido, sino por disciplina. El distrito industrial a esa hora pertenecía a las sombras, a los perros callejeros y a los hombres que habían hecho cosas. Cosas que preferían que la oscuridad cubriera. Alfred estaba familiarizado con los tres. Era alto, de hombros anchos, y caminaba sin prisa. Su traje negro estaba hecho a medida, sin corbata, con el cuello abierto a la altura de la garganta. Allí se asomaba el borde de un tatuaje. Más tinta marcaba el dorso de sus manos. Símbolos sin sentido para los extraños. Una biografía completa para quienes lo conocían. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos se movían como los de un hombre que ha sobrevivido lo suficiente. Lo suficiente como para leer una calle antes de pisarla. Él gobernaba el bajo mundo de esta ciudad, no con ruido, sino con permanencia. Hombres que le doblaban la edad se apartaban cuando Alfred pasaba. No porque se lo hubieran ordenado, sino porque entendían, como los animales entienden el clima, que ciertas fuerzas simplemente no se pueden negociar. Esa noche regresaba de una reunión que había terminado exactamente como él quería. Todo estaba en orden. La ciudad estaba tranquila. Casi pasó de largo sin verla. El cartón se confundía con el suelo del callejón. El suéter color mostaza se veía opaco bajo el zumbido amarillo de la farola. Si el perro no hubiera gruñido, Alfred habría seguido caminando. Pero el perro gruñó. Primero en voz baja, protector. El gruñido de algo que sabía que estaba en desventaja, pero que había decidido que no le importaba. Luego un ladrido agudo, feroz y áspero. Cortó el silencio de la nieve como una señal de advertencia. La señal de un animal demasiado helado y leal para quedarse callado. Alfred se detuvo. Se giró y la vio. Una niña pequeña acurrucada sobre un cartón aplastado. Estaba entre dos contenedores de basura. Las rodillas pegadas al pecho. Un gastado suéter color mostaza que apenas la protegía del frío. Unos leggings rotos y unas botas pequeñas con una suela desgastada. Su pelo oscuro le caía sobre la cara. Una mano estaba hundida en el pelaje del perro marrón. La agarraba incluso dormida, como si hubiera decidido que eso era lo único que no iba a soltar. El perro estaba de pie sobre ella, delgado, con las costillas marcadas, temblando. Sus ojos fijos en Alfred, con una intensidad que hacía que el animal pareciera mucho más grande. Alfred no se movió, simplemente miró. Una niña sola sobre basura en su territorio en pleno invierno. Eso no era un accidente. No era una fugitiva que había acabado en el callejón equivocado. Algo había empujado a esta niña hasta aquí. Algo con fuerza detrás. Se acercó un paso. El perro ladró de nuevo. Mamá esta vez pasa fuerte. Plantó sus patas, negándose a retroceder un centímetro. La niña se despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, oscuros, agotados. E inmediatamente, terriblemente asustados, vio su rostro a la luz de la farola. Alto, serio, tatuado. Vestido como un hombre que tomaba decisiones. Y entonces hizo algo que Alfred no esperaba de una niña en su situación. No gritó. Acercó al perro a su pecho y susurró con un tembloroso acento francés, en voz baja y urgente. Bruno. Y el perro gimió, pero se calmó un poco. Nunca apartó la vista de Alfred. Entonces la niña levantó la mirada. Le temblaba la barbilla. Tenía los labios pálidos por el frío, pero sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los de él, eran más firmes de lo que deberían.
los ojos de una niña que ya había gastado todo su miedo en algo peor que él. Por favor, susurró, no nos hagas daño, mi papá me dijo que corriera. Alfred no dijo nada durante un largo momento. Le miró las manos. La forma en que se aferraba al perro. La forma en que le temblaban los brazos. No solo por el frío, sino por el profundo agotamiento. El de alguien que ha estado corriendo, escondiéndose y manteniéndose entera. Por más tiempo del que una niña debería. Y entonces lo vio, presionado contra su pecho, medio oculto dentro del suéter. Algo pequeño y duro que agarraba con más fuerza que al perro. Incluso aterrorizada, incluso medio despierta en un callejón helado en mitad de la noche. Una llave. Y en Alfred se agachó lentamente, como lo hace un hombre cuando intenta no asustar a algo que ya está al límite. No estoy aquí para hacerte daño, dijo. Su voz era baja, serena, el mismo tono que usaba para terminar las discusiones antes de que empezaran. Ella lo miró fijamente, escudriñando su rostro, con la precisión particular de una niña que ha aprendido recientemente que los adultos mienten. Luego, tras un largo momento, habló. Frases entrecortadas, palabras que llegaban en fragmentos. Mas como siempre llegan las cosas traumatizadas. Mis padres vinieron hombres malos. Tragó saliva. Hubo ruido. Fuego. Papá me puso algo en la mano. Sus dedos apretaron con más fuerza la llave bajo su suéter. Dijo, corre. Dijo, encuentra a alguien fuerte, alguien temido. Sus ojos se posaron brevemente en los tatuajes de sus manos cuando dijo esa última palabra. La mandíbula de Alfred se tensó. Se puso de pie. El perro volvió a gruñir cuando Alfred se acercó a Clara. Luego se detuvo cuando la niña le tocó la cabeza con una mano débil y deliberada. Él se queda, susurró ella. No era una petición. Alfred miró al perro, delgado, medio congelado, aún interponiéndose entre un extraño y la niña que había elegido. Asintió una vez. Él se queda. La levantó con cuidado. Pesaba menos de lo que debería. Bruno se levantó de inmediato y se pegó a la pierna de Alfred, aún observándolo, aún inseguro, pero siguiéndolo. Alfred los llevó a ambos a su coche. En la entrada del callejón, la nieve seguía cayendo. La farola zumbaba a sus espaldas. El callejón volvió al silencio, como si nada hubiera pasado allí, como si una niña no hubiera estado durmiendo sobre un cartón. Entre contenedores de basura en la peor parte de una ciudad que Alfred Krista supuestamente controlaba. Se sentó en el asiento trasero con la niña apoyada en su brazo. El perro estaba echado sobre los pies de ambos. Su conductor no dijo nada. Alfred no dijo nada. Pero algo ya había cambiado. Aún no sabía qué abría la llave. Aún no sabía quién la estaba cazando. Solo sabía una cosa con total certeza. Como un hombre de instinto, siempre sabe antes de que lleguen los hechos. Lo que fuera que había traído a esta niña a ese callejón esa noche, no había terminado. Y él tampoco. La mansión no sabía qué hacer con una niña. Tampoco los hombres que había dentro. El coche de Alfred atravesó las puertas de hierro a las 2:14 de la mañana. Para cuando se detuvo bajo la entrada cubierta, 3 de sus lugartenientes ya estaban fuera, con los abrigos puestos a toda prisa, con los rostros tensos, con la alerta particular de hombres entrenados para prepararse para lo peor. Estaban preparados para muchas cosas, pero no para esto. Rowan, el hombre de más confianza de Alfred, de cuello ancho, sienes grises, 20 años al servicio de Alfred, se adelantó cuando se abrió la puerta del coche. Echó un vistazo a la niña apoyada en el pecho de Alfred. Vio al perro marrón saltar delante de ellos, y no dijo absolutamente nada, lo que, viniendo de Rowan, lo significaba todo. Los otros intercambiaron miradas. Alfred no hizo caso de nada. Calor, comida, algo pequeño para el perro. Pasó junto a ellos sin detenerse. El interior de la mansión era del tipo de lujo que solo el dinero viejo o el nuevo poder pueden comprar. Techos altos, madera oscura, todo elegido para intimidar, muy disfrazado de buen gusto. No había fotografías en las paredes, ni suavidad en ninguna parte. Esto no era un hogar, era un cuartel general que había aprendido a mantenerse quieto.
Clara apenas se movió mientras Alfred la llevaba al salón contiguo al vestíbulo principal. La dejó en el largo sofá cerca de la chimenea, la única habitación del edificio que tenía algo de calor digno de ese nombre, y cogió una manta del reposabrazos y la cubrió sin pensarlo. Bruno saltó inmediatamente, dio una vuelta y se acurrucó contra sus piernas. Sus ojos encontraron a Alfred al otro lado de la habitación, todavía observando, todavía decidiendo. Alfred lo dejó, se quedó al borde de la habitación y la miró a la luz del fuego. Era pequeña, de una forma que el callejón había ocultado. Allí fuera, en el frío y la oscuridad, parecía comprimida por la urgencia. Una forma de supervivencia, tensa y preparada. Aquí dentro, bajo la manta, con el rostro relajado por el agotamiento. Era solo una niña, de 7, quizá 8 años, no más. El suéter color mostaza tenía una quemadura cerca del cuello que no había notado antes. Su mandíbula se tensó. Rowan apareció en la puerta. Alfred, su tono decía, tenemos que hablar. Sus ojos decían, ahora. Alfred salió al pasillo y cerró la puerta casi por completo detrás de él. ¿Quién es ella?, preguntó Rowan en voz baja. Aún no lo sé. ¿Dónde la encontraste? En un callejón de la zona industrial. O sobre un cartón junto a un contenedor. Rowan asimiló esto en silencio. Entonces, ¿está herida? Frío, agotamiento. No está herida físicamente, no que yo pueda ver. Alfred hizo una pausa. Tiene una llave dentro del suéter. No la suelta. Algo cambió en la expresión de Rowan. El tipo de cambio que ocurre cuando los instintos de un hombre experimentado se activan antes que su pensamiento. ¿Qué tipo de llave? Eso es lo que pretendo averiguar. Pues fue Rowan quien encendió la televisión en el estudio una hora después. No llamó a Alfred, simplemente subió el volumen hasta que llegó al pasillo. Sabía que Alfred vendría. Y así fue. El presentador de noticias estaba a media frase cuando Alfred se detuvo en la puerta. Identificado como el prominente empresario Raymond Fournier, encontrado muerto en el lugar, tras lo que las autoridades califican como una explosión selectiva en su finca privada. La explosión, que ocurrió a última hora del martes, destruyó la propiedad por completo. Los investigadores han confirmado la implicación de... Los ojos de Alfred se dirigieron a la fotografía junto al presentador. Un hombre de unos 50 años, traje elegante, postura segura. La mirada de alguien acostumbrado a las habitaciones donde se tomaban decisiones. El nombre se asentó en el pecho de Alfred como una piedra en el agua. Conocía ese nombre. No bien, no personalmente, pero conocía el territorio que ocupaba ese nombre. Fournier había operado en el espacio gris entre la riqueza legítima y las finanzas clandestinas. Un hombre que estrechaba la mano de ambos mundos y que, al parecer, confiaba en que ninguno de los dos acabaría por cerrarse sobre él. Se había equivocado. Las autoridades han confirmado que no se han localizado supervivientes por el momento. La búsqueda continúa. Alfred miró de nuevo hacia el salón. Mi papá me dijo que corriera. Volvió a bajar por el pasillo lentamente. Clara estaba despierta cuando regresó. Estaba sentada en el sofá, con la manta hasta la barbilla. La cabeza de Bruno en su regazo. Miraba la chimenea con la quietud vacía de una niña que ha agotado la parte de sí misma que llora. Levantó la vista cuando Alfred entró. Él se sentó en la silla de enfrente, no cerca, no amenazante, a una distancia que decía, no me voy a ir a ninguna parte, pero tampoco voy a agobiarte. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Oh, Clara, dijo ella. Clara. Él le sostuvo la mirada. ¿Puedes contarme qué pasó? Tómate tu tiempo. Ella volvió a mirar el fuego. Cuando habló, las palabras salieron lentamente, con cuidado, como si estuviera manejando algo frágil y afilado al mismo tiempo. Estábamos en casa. Era de noche. Oí voces de hombres, no de dentro. Hizo una pausa. Luego, dentro. Papá vino a mi habitación. Se movía rápido. No encendió las luces. Sus dedos se hundieron en el pelaje de Bruno. Me puso la llave en la mano. Me sujetó la cara. Su barbilla tembló una vez y luego se calmó. Dijo, encuentra a alguien a quien la ciudad tema.
Dijo que lo sabría cuando lo encontrara. El fuego crepitó suavemente. Luego me hizo salir por la ventana de atrás. Tragó saliva. Después oí el ruido. Fue muy fuerte. No volví. Silencio. Alfred la observaba, la forma en que se mantenía, la forma en que respiraba a través de las palabras en lugar de romperse bajo ellas. Se mantenía entera con la determinación concentrada de una niña. Una niña que había tomado una decisión privada en algún lugar entre esa ventana y ese callejón. La decisión de que no iba a desmoronarse. Todavía no. Bruno levantó la cabeza y le lamió la mano una vez. Ella lo miró. Y por un momento, un breve momento sin defensas, algo en su rostro se resquebrajó. No en lágrimas, sino en agotamiento, del tipo que vive más profundo que el cansancio. Del tipo que solo llega cuando una persona ha sido fuerte durante demasiado tiempo en un periodo demasiado corto. Alfred apartó la vista. Le concedió ese momento sin testigos. Luego, en silencio, se levantó. Se acercó a la ventana. Fuera, la nieve seguía cayendo sobre la ciudad que él controlaba. En algún lugar de ella ya había hombres buscando. Estaba seguro de eso ahora. Y no se detendrían porque una niña hubiera encontrado refugio. Buscarían con más ahínco. Clara se durmió sosteniéndola. Incluso después de que Alfred la acomodara de nuevo contra los cojines. Incluso después de que Bruno se acurrucara cálidamente a su lado. Incluso después de que el fuego se hubiera consumido y la habitación se hubiera quedado en silencio. Sus dedos permanecieron apretados alrededor de la llave dentro de su suéter, no con holgura, sino como una persona agarra algo cuando entiende, incluso inconscientemente, que es lo único que se interpone entre ella y la pérdida total. Alfred se quedó en la puerta un largo momento. Luego fue al estudio y cerró la puerta tras de sí. Rowan estaba esperando. Había acercado 2 sillas al escritorio sin que se lo pidieran. Conocía a Alfred lo suficiente como para saber que lo que viniera a continuación requería sentarse. No por debilidad, sino por la quietud deliberada que exigía el pensamiento serio. Alfred se sentó, juntó las manos y no dijo nada por un momento. Fournier, dijo finalmente. He estado buscando lo que he podido, respondió Rowan. Deslizó una página doblada sobre el escritorio. Notas impresas, nombres, números. El tipo de información que la red de Alfred podía sacar a la luz en menos de una hora cuando se hacían las preguntas correctas. Era legítimo sobre el papel. Financiación de importaciones, capital privado. 3 sociedades de cartera registradas en 2 países. Lo suficientemente limpio como para pasar la mayoría de los escrutinios. Pero las sociedades de cartera tenían socios silenciosos. Rowan hizo una pausa. Del este. Los ojos de Alfred se levantaron de la página. ¿De qué parte del este? Rowan le sostuvo la mirada. Lo suficientemente al este como para que ya te hayas encontrado con ellos antes. La habitación se quedó en silencio. Alfred dejó la página lentamente. Se reclinó en su silla y miró al techo por un momento. La quietud particular de un hombre que no está sorprendido, pero que está recalibrando. Midiendo la distancia entre lo que sabía y lo que ahora tenía por seguro. Se había encontrado con ellos antes. Hace 4 años, un sindicato que se expandía hacia el oeste, con la agresión silenciosa y paciente de algo que había aprendido a moverse sin ser oído, hasta que ya estaba dentro de los muros. Habían puesto a prueba el territorio de Alfred con el tipo de sondeo que usan las organizaciones poderosas. No un desafío directo, sino presión, estratégica, negable. Él lo había terminado personalmente. Una reunión, una conversación, del tipo que no dejaba lugar a malas interpretaciones. Se habían retirado. Pero hombres como esos no olvidaban. Archivaban las cosas, esperaban, encontraban nuevos ángulos. Eran los patrocinadores de Fournier. Alfred lo dijo, no era una pregunta. Socios al principio, luego controladores. La voz de Rowan era serena. La teoría de trabajo, y quiero más confirmación antes de llamarlo un hecho, es que Fournier tenía acceso a una cuenta en el extranjero, fondos significativos, más que significativos, el tipo de número que no solo compra influencia, compra reestructuraciones.
Se negó a entregarlo. Eso sería coherente con la bomba. Rowan cruzó las manos sobre el escritorio. No negocian cuando han terminado de negociar. Alfred guardó silencio. Fuera de la ventana del estudio, la nieve se había reducido a una ligera ventisca. La ciudad yacía bajo ella, quieta y blanca. Parecía desde esa distancia algo pacífico, como algo que nunca se hubiera tragado a un hombre entero. La llave, dijo Alfred. Sí, ha estado llevando el punto de acceso todo este tiempo, lo que significa que ellos no lo tienen. Rowan dejó que eso calara antes de continuar. Y si saben que Fournier tenía una hija, si saben que huyó, ya la están buscando. Ninguno de los dos dijo la siguiente parte. No era necesario. Ambos hombres habían operado el tiempo suficiente en este mundo para entender exactamente qué les pasaba a los cabos sueltos, qué les pasaba a las cosas pequeñas y desprotegidas que se interponían entre gente poderosa y lo que querían. Alfred se levantó, se acercó a la ventana. El recuerdo llegó como llegan los recuerdos cuando no los ha invitado, sin anunciarse. Simplemente presente. Hace 4 años, un almacén en el muelle este. 3 hombres al otro lado de una mesa, flanqueados por 6 más contra las paredes. Su líder había sido un hombre sereno, cortésmente y con detalle que la expansión de la frontera de la República, 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 cortésmente y con detalle que la expansión era natural, que beneficiaba a todos, que Alfred era un hombre razonable que entendía la dirección en la que se movían las cosas. Alfred le había dejado terminar. Luego Alfred había dicho, simple y sin teatro. Si alguno de vuestros hombres vuelve a cruzar a mi territorio, la próxima conversación no será en una mesa. El hombre sereno había sonreído, el tipo de sonrisa que significa recordaremos esto. Se habían ido, no habían vuelto, pero claramente nunca habían dejado de moverse. Simplemente se habían movido de lado, encontraron una nueva puerta. Encontraron a Fournier y su financiación y su cuenta en el extranjero y su llave de acceso. Y ahora la llave estaba en el suéter de una niña en el salón de Alfred. Y los hombres que la querían ya habían quemado una mansión hasta los cimientos para conseguirla. Alfred se apartó de la ventana. Quiero todo sobre su operación actual, ubicaciones, personal, a quién están usando localmente. Su voz era medida, precisa. En silencio. No quiero que sepan que estamos buscando. Rowan asintió una vez, y la niña. Alfred guardó silencio por un momento. Se queda aquí. Alfred, Rowan se detuvo, reconsideró sus palabras, intentó de nuevo con cuidado. Si se sabe que está aquí, si la rastrean hasta aquí, entonces sabrán dónde encontrarme. La mandíbula de Alfred se tensó. Bien. Rowan lo miró durante un largo momento. 20 años leyendo a Alfred Christa
y todavía a veces encontraba algo en el hombre que no esperaba. Asintió lentamente, no dijo nada más. Alfred volvió al salón solo. El fuego se había reducido a un resplandor naranja. Clara dormía profundamente ahora, su respiración lenta y regular. Alfred se quedó al borde de la luz del 10 de diciembre de 2020. Alfred se quedó al borde de la luz del fuego. Miró la llave, o más bien su forma bajo la tela. Pequeña, de aspecto ordinario. Probablemente del tipo de cosa que podría sostener en una palma y no pensar nada de ella. El tipo de cosa que iniciaba guerras. En algún lugar de la ciudad, los teléfonos sonaban en habitaciones oscuras. Los nombres se pasaban en voz baja entre hombres peligrosos. En algún lugar alguien ya estaba haciendo preguntas. Sobre una niña con un suéter color mostaza que había salido de una finca en llamas hacia una noche helada. Alfred se agachó y añadió con cuidado un leño al fuego. Las llamas prendieron lentamente, luego se mantuvieron. Se enderezó. Miró a Clara una última vez. «Encuentra a alguien temido», le había dicho su padre. Alfred aún no había decidido nada, pero la decisión ya se estaba tomando sola. La ciudad se despertó a la mañana siguiente sin saber que ya estaba siendo casada. Eso era lo que tenía el bajo mundo. Rara vez se anunciaba. Se movía a través de las horas ordinarias, a través del tráfico y las cafeterías y hombres en coches anodinos aparcados en calles anodinas, a través de llamadas telefónicas que sonaban a negocios y dinero que no parecía nada, a través del silencio particular de la gente a la que se le había pagado para vigilar y que ahora vigilaba. Alfred lo sabía porque había construido sistemas exactamente iguales. Por eso, a las 7 de la mañana, ya sabía que estaban buscando. Fue Rowan quien trajo el primer informe. Entró en el estudio mientras Alfred todavía estaba en su escritorio. Alfred no había dormido, aunque no lo habría sabido al mirarlo, y dejó una sola página sin preámbulos. 3 nombres, 2 ubicaciones, un número. El número era la recompensa que se ofrecía a través de canales clandestinos, por información sobre una niña superviviente relacionada con la finca Fournier. Alfred lo miró durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia Rowan. «¿Qué tan extendido?» «Lo suficiente», dijo Rowan. «A nivel de calle, dueños de bares, aparcacoches, 2 agentes en la 4ª comisaría que llevan años en la nómina del sindicato». Hizo una pausa. «No están siendo sutiles. Quieren encontrarla rápido porque saben que la llave existe, porque saben que no la tienen». Alfred dejó la página boca abajo sobre el escritorio. Pensó en Clara durmiendo en el ala contigua, en Bruno acurrucado contra ella, en una niña que se había mantenido entera durante la noche, con una compostura que no debería existir en alguien de su edad. «Refuerza el exterior», dijo. «Rota las posiciones de las puertas. No quiero a nadie a menos de 2 calles de esta propiedad sin que mi gente lo sepa». Rowan asintió y se fue. Alfred se quedó en su escritorio. No cogió nada, simplemente se sentó con el peso de lo que ahora entendía. Ya no era una cuestión de si la encontrarían, era una cuestión de cuándo, y de si Alfred actuaría antes de que ese reloj se agotara. Clara se despertó a media mañana. Una de las empleadas de Alfred, una mujer tranquila llamada Petra, que no hacía preguntas y había trabajado en la mansión el tiempo suficiente para entender que su trabajo era la competencia y el silencio. Había dejado ropa fuera de la puerta del salón. Un suéter cálido, calcetines gruesos, algo que le quedara bien. Cuando Alfred pasó por la puerta, Clara estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá con la ropa nueva. La cabeza de Bruno en su regazo. Miraba un vaso de leche caliente en la mesa frente a ella, como si no estuviera segura de que fuera real. Alfred se detuvo. «Deberías comer algo», dijo. Ella levantó la vista. A la luz de la mañana, una pálida luz de invierno que entraba por los altos ventanales sin calor. Parecía más joven que en el callejón, más como lo que realmente era, una niña que estaba muy lejos de todo lo familiar. «No tengo hambre», dijo. «¿No has comido desde antes de anoche?» Volvió a mirar la leche. Luego, lentamente, la cogió y la sostuvo con ambas manos. No bebía, solo sostenía su calor. Alfred entró y se sentó en la silla de enfrente. No para interrogar, no para presionar, simplemente para estar presente en la habitación.
porque entendía de la manera sin palabras en que se entienden algunas cosas, que ella necesitaba el peso de otra persona cerca más de lo que necesitaba que le hablaran. Se sentaron en silencio un rato. Luego Clara dijo en voz baja, ¿eres un hombre malo? Alfred se quedó quieto. La pregunta quedó en la habitación entre ellos, directa, sin vergüenza. El tipo de pregunta que solo hacen los niños, porque son los únicos que todavía creen que la respuesta importa lo suficiente como para buscarla sin rodeos. Consideró mentir, consideró desviar la atención, consideró la docena de medias verdades que un hombre en su posición tenía preparadas para exactamente este tipo de momento. No dijo ninguna de ellas. Soy un hombre que ha hecho cosas malas, dijo. Esa no es la misma pregunta. Clara pensó en esto seriamente. Tenía la cualidad, o rara y un poco inquietante en alguien de su edad, de considerar realmente lo que se le decía antes de responder. Papá también hizo algunas cosas malas, dijo finalmente, pero era bueno con nosotros. Alfred no dijo nada. Él siempre decía, se detuvo, apretó los labios, miró a Bruno y volvió a intentarlo. Él siempre decía que lo más importante era a quién protegías, no de quién tenías miedo. El fuego crepitó suavemente. Alfred la miró durante un largo momento. A esta niña pequeña y agotada con un suéter demasiado grande, sosteniendo un vaso de leche con ambas manos, contándole algo que su padre había dicho, algo que claramente estaba dándole vueltas una y otra vez dentro de sí misma, como una piedra cuyo peso intentaba comprender. Parece que era sabio, dijo Alfred. Lo era, dijo Clara simplemente. Y luego, porque tenía 8 años y una capacidad limitada para mantener lo insoportable en su sitio. ¿Va a volver? La pregunta llegó como algo físico. Alfred le sostuvo la mirada. No apartó la vista. No recurrió a palabras cómodas ni a evasiones amables. No, dijo en voz baja. No va a volver. Clara asintió una vez. Su barbilla tembló durante exactamente 3 segundos. Luego la calmó con lo que Alfred empezaba a reconocer como característico. La compostura feroz, practicada y desgarradora de esta niña. Volvió a mirar el fuego. Bruno gimió suavemente y le metió el hocico en la mano. Ella lo dejó. Más tarde esa tarde, Alfred estaba de pie junto a la ventana del estudio. Observaba un coche oscuro que pasaba demasiado despacio por el extremo de la calle. Se detuvo en la esquina, se quedó 30 segundos más de lo que cualquier coche tenía razón para hacerlo, y luego siguió. El teléfono de Alfred ya estaba en su mano. Sedán gris, esquina este, síguelo, no intervengas. Observó la esquina mucho después de que el coche se hubiera ido. Estaban más cerca de lo que esperaba. Estaban probando los límites, midiendo la frontera entre lo que sabían y lo que podían confirmar. Era lo que hacían las organizaciones cuidadosas y peligrosas antes de comprometerse a la acción. Significaba que el tiempo se acortaba. Significaba que el silencio ya no era suficiente. Alfred se apartó de la ventana. Si querían cazar en su ciudad, en sus calles, mientras una niña dormía bajo su techo, sosteniendo la llave de un hombre muerto contra su pecho, entonces no esperaría a que llamaran a la puerta. Los encontraría primero. Alfred no tomaba decisiones ruidosamente. Esa siempre había sido su ventaja. Otros hombres en su posición lideraban con la fuerza primero. Ruido, demostración. El ejercicio teatral del poder diseñado para recordar a todos en la sala quién lo ostentaba. Alfred había visto a esos hombres ascender y caer en una década. El poder anunciado con demasiada frecuencia se convertía en una actuación. Pues si las actuaciones requerían audiencias, las audiencias tenían memoria. Los recuerdos se convertían en vulnerabilidades. Alfred prefería la certeza al teatro. Por eso, cuando finalmente se movió, nadie lo vio venir. Su red tardó 48 horas en localizar el hilo correcto. No la operación del sindicato en sí, que todavía estaba enterrada bajo capas de apoderados e identidades prestadas, y la arquitectura particular de una organización que había aprendido a existir sin un centro claro, sin un hilo. Una persona en el borde que había estado en la ciudad el tiempo suficiente como para dejar huellas. Un hombre mencionado solo en un intercambio interceptado. Un lugarteniente, de nivel medio.
El tipo de posición que sabía lo suficiente como para ser útil y demasiado poco como para ser cuidadoso. Rowan trajo la ubicación a las 11 de la noche. Alfred ya estaba con el abrigo puesto. Lo sacaron de un aparcamiento en el lado sur, limpio, silencioso. Fue el tipo de operación que no deja testigos porque no hubo espectáculo que presenciar. Tres de los hombres de Alfred, menos de 4 minutos. El hombre, compacto, de unos 40 años, una cicatriz que le partía la ceja izquierda, se encontró en una habitación de un sótano que no reconocía, en una silla de la que no podía levantarse, frente a una mesa vacía con Alfred Christa. Antes de haber procesado completamente que la noche había cambiado de rumbo, Alfred se sentó frente a él con la paciencia de alguien que no tenía otro lugar donde estar. No levantó la voz, no tocó al hombre, simplemente colocó una fotografía sobre la mesa. Clara, tomada esa tarde a través de la ventana del salón. No por la gente de Alfred, sino recuperada de un dispositivo perteneciente a uno de los oficiales corruptos que Rowan había estado rastreando. Alguien ya se había acercado lo suficiente como para fotografiarla. El lugarteniente la miró, luego miró a Alfred. «No sé lo que quieres», dijo. Su acento era espeso, de Europa del Este con algo más por debajo. «Sí, lo sabes», dijo Alfred. Silencio. Alfred se inclinó ligeramente hacia adelante, lo justo para cerrar la distancia entre una conversación y algo completamente diferente. «Voy a explicarte algo una vez», dijo, «porque no soy un hombre irrazonable y prefiero no perder ni tu tiempo ni el mío». Cruzó las manos sobre la mesa. «La niña de esa fotografía está bajo mi protección. La llave que le dio su padre está bajo mi protección. Y esta ciudad, cada calle, cada edificio, cada sombra por la que tu organización se ha estado moviendo durante los últimos 3 días, está bajo mi protección». Le sostuvo la mirada. «Vas a decirme dónde está vuestra base de operaciones, y entonces esta conversación terminará». El lugarteniente no dijo nada. Alfred esperó 30 segundos, un minuto. No tenía prisa. Había hecho sus cálculos antes de entrar en la habitación. Entendía exactamente cuánto tiempo llevaría esto. Entendía exactamente lo que el hombre frente a él estaba sopesando. Lealtad contra supervivencia. Consecuencias de su organización contra la realidad inmediata e innegable de dónde estaba sentado y quién estaba frente a él. Alfred se había sentado frente a hombres mucho más duros que este. Siempre los había vencido por agotamiento. Tardó 20 minutos. La dirección era un almacén en el distrito industrial del Muelle Este, en el extremo opuesto al territorio de Alfred. Una base temporal elegida deliberadamente. El tipo de instalación diseñada para ser abandonada rápidamente si las cosas cambiaban. Lo que le dijo a Alfred, 2 cosas. Tenían experiencia y aún no estaban lo suficientemente seguros como para comprometerse con la permanencia. Todavía estaban en la fase de prueba, sondeo, recopilación. Lo que significaba que todavía había tiempo, pero no mucho. Regresó a la mansión pasada la medianoche. La casa estaba en silencio. Petra había dejado una luz encendida en el pasillo. Alfred se movió a través de él sin encender nada más y se detuvo fuera de la puerta del salón. La abrió ligeramente. Clara dormía en el sofá, Bruno acurrucado a sus pies, ambos respirando con el ritmo profundo y particular del agotamiento finalmente rendido. Alguien le había puesto una segunda manta en algún momento de la noche. Su mano estaba presionada contra su pecho mientras dormía, aún sosteniéndola. En la mesa de café a su lado había un dibujo. Alfred se acercó. Había encontrado papel en alguna parte. Probablemente Petra se lo había proporcionado sin que se lo pidieran, y había dibujado a lápiz lo que claramente era una casa. Grande, detallada para la mano de una niña. Una puerta en la entrada, árboles a cada lado. Un perro en el jardín que era inconfundiblemente Bruno. Y 2 figuras de pie en la puerta. Una alta, una pequeña. Dibujadas con las líneas simples y seguras de una niña que registra algo que amaba. Su hogar, antes. Alfred se quedó mirándolo un largo momento. No era un hombre sentimental. Se había despojado de eso gradualmente y deliberadamente a lo largo de los años.
Como un cirujano extirpa algo que causa daño. El sentimentalismo no era compatible con las decisiones que su vida requería. Lo había aceptado punto y había construido en consecuencia. Pero de pie a la luz del fuego, mirando el dibujo de la hija de un hombre muerto, de una vida que ya no existía, algo se movió dentro de él para lo que no tuvo un nombre inmediato. No sentimentalismo. Algo más antiguo y menos manejable que eso. Se enderezó. Volvió a su estudio. Rowan estaba esperando. Alfred se sentó. Colocó la dirección en el escritorio entre ellos. Rowan la miró. Luego a Alfred. ¿Cuándo? Mañana por la noche, dijo Alfred. Quiero que esté mapeado para la mañana. Puntos de entrada, salidas. ¿Cuántos hay dentro? ¿Dónde posicionan su perímetro? Hizo una pausa. Quiero solo a nuestros mejores hombres. Gente que entienda que esto termina limpiamente. Rowan cogió la dirección. ¿Y el objetivo? Alfred guardó silencio por un momento. Pensó en el dibujo, en Bruno en el jardín, en dos figuras en una puerta que ya no existía, en una niña que no había llorado ni una vez desde que la encontró, que se había mantenido erguida por pura fuerza de algo que merecía un nombre mejor que coraje. Otro porque el coraje implicaba elección y ella no había tenido ninguna. Desmantelarlo, dijo Alfred. Todo. Liderazgo, operación, líneas de comunicación. No quiero que quede nada que pueda alcanzarla. Miró a Rowan fijamente. Nadie casa a una niña en mi ciudad. Rowan asintió una vez. Afuera, la nieve había cesado. La ciudad yacía quieta y fría y expectante bajo un cielo oscuro. Y en el salón al final del pasillo, Clara dormía. Sin saber que para la noche siguiente, los hombres que la cazaban tendrían problemas mucho más grandes que una niña y una llave. Alfred había decidido. Y Alfred no decidía dos veces. El muelle este olía a óxido y agua salada congelada. Era el tipo de distrito que existe en todas las ciudades. La parte que una vez sirvió a un propósito y ahora servía a otro diferente. Viejos muelles de carga, paredes de chapa ondulada manchadas por el tiempo y la intemperie. Farolas demasiado espaciadas para importar. El tipo de lugar donde los sonidos se propagan de forma extraña y los extraños se notan de inmediato. Que era precisamente por lo que los hombres que necesitaban pasar desapercibidos lo elegían. Los coches de Alfred llegaron sin luces, 4 vehículos, 12 hombres, abrigos negros, sin color, sin más sonido que la suave compresión de los neumáticos sobre el suelo mojado. Se posicionaron en el perímetro del almacén según la disposición que Alfred había trazado esa mañana. 2 puntos de entrada cubiertos, 2 salidas selladas antes de que nadie dentro supiera que la noche había cambiado. Alfred salió del coche principal solo. Se ajustó el abrigo, miró el almacén. Una pálida línea de luz se filtraba por debajo de la puerta principal. Las sombras se movían a través de ella ocasionalmente. Dentro, seguían operando como si nada fuera a pasar. Como si el lugarteniente que habían perdido hace 2 noches simplemente se hubiera quedado en silencio por razones que aún no habían decidido preocuparse. Ese error de cálculo era suyo. Alfred asintió una vez a Rowan a su lado. Luego caminó hacia la puerta y la abrió él mismo. El almacén era más grande por dentro de lo que sugería el exterior. Techo alto perdido en la oscuridad de arriba. Equipos de iluminación portátiles colocados a intervalos. Mesas plegables cubiertas de equipos. Guía portátiles, mapas, dispositivos de comunicación. La infraestructura de una operación que había sido diseñada para parecer temporal, pero que llevaba semanas funcionando. 11 hombres dentro. El recuento de Alfred coincidía exactamente con el reconocimiento matutino de Rowan. Todos se detuvieron cuando Alfred entró. El silencio duró aproximadamente 3 segundos. El tiempo que tarda el reconocimiento de amenazas en completarse en una habitación llena de hombres entrenados para reconocer amenazas. Las manos se movieron hacia las armas. Las posturas cambiaron. Alfred no levantó ni las manos ni la voz, simplemente se quedó en la puerta solo. Vestido con un traje negro sin abrigo ahora, a pesar del frío. Y miró a través de la habitación con la calma absoluta y sin prisas de un hombre que ya había calculado cada variable y encontrado el resultado satisfactorio. Desde el otro extremo del almacén,
Una figura se separó del grupo y avanzó. Era alto, de unos 60 y tantos años, pelo plateado y rostro afilado, con el porte sereno y deliberado de un hombre que había construido algo peligroso desde cero y conocía sus dimensiones con precisión. Llevaba su autoridad como Alfred llevaba la suya. No ruidosamente, simplemente de forma permanente. Alfred lo reconoció. Se había sentado frente a él hace 4 años en una mesa del muelle y le había dicho que se retirara. Se había retirado. Ahora estaba aquí de todos modos. El hombre se detuvo a unos 5 metros de Alfred y lo miró con algo que era casi diversión. Casi, del tipo sutil que vive justo por encima del desprecio. Alfred Krista, dijo. Su acento era preciso, controlado. Me preguntaba si llegaríamos a esto. Siempre iba a llegar, respondió Alfred. ¿Estás aquí por la niña? Estoy aquí para terminar una conversación que empezamos hace 4 años. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Has complicado algo sencillo por una niña que encontraste en un callejón hace 2 días. Eso no parece propio de ti. Es familia, dijo Alfred. Las palabras llegaron simples, sin adornos, sin la pausa que recibe una declaración calculada. Salieron como a veces salen las cosas verdaderas, o incluso antes de que la persona que las dice haya confirmado completamente su verdad. El hombre lo estudió. Eso, dijo lentamente, es una mentira. Alfred le sostuvo la mirada. Cada vez lo es menos. Algo cambió en la expresión del hombre. No duda, algo más peligroso que la duda. La recalibración de alguien que había construido un plan en torno a una versión específica de su oponente y ahora se encontraba con una diferente. ¿Arriesgarías tu operación, tu organización o tu posición en esta ciudad? Gesticuló ligeramente. Por una niña. Lo haría, dijo Alfred. Y lo he hecho. El hombre sonrió entonces, una sonrisa fina y fría y absolutamente segura de sí misma. Siempre fuiste un sentimental, Alfred. Lo dijo como se dice algo que se pretende usar. Por eso los hombres como tú acaban perdiendo. Los hombres como yo, dijo Alfred, tienden a sobrevivir a la predicción. Miró al hombre un momento más. Luego miró más allá de él, a la pared del fondo, la segunda puerta, la carcasa de ventilación sobre la esquina este. El hombre siguió su mirada instintivamente. Ese fue el momento. Sucedió rápido, no caóticamente. Las operaciones de Alfred nunca descendían al caos porque el caos era lo que sucedía cuando las cosas no se habían preparado. Esto se había preparado. Cada salida sellada desde el exterior. La carcasa de ventilación, donde 2 de los hombres de Alfred habían estado posicionados desde 1 hora antes de que llegaran los coches, se activó simultáneamente. La puerta secundaria entró por ambos lados a la vez. La habitación se colapsó hacia adentro en menos de 40 segundos. No con fuerza excesiva, con precisión. Con el tipo de eficiencia profesional y dirigida que no dejaba ambigüedad sobre quién lo había planeado y cuánto tiempo habían dedicado a ello. Alfred no se movió de donde estaba. Cuando terminó, cuando la habitación estuvo controlada y el ruido se había asentado de nuevo en el silencio particular de una cosa concluida, buscó al hombre de pelo plateado. Se había ido. Un panel trasero en la pared este, oculto, preplaneado. La salida de un hombre que había construido su escape en la arquitectura antes de necesitarlo. Alfred se paró junto al panel abierto y miró hacia el oscuro pasaje más allá. No lo persiguió. No porque no pudiera, porque un hombre como ese, corriendo por un pasaje de drenaje en el muelle este a medianoche, ya había perdido todo lo que importaba. Su operación, su personal, su punto de apoyo en esta ciudad. Correr era su propio tipo de mensaje recibido, pero todavía estaba ahí fuera, y los hombres como ese no aceptaban las conclusiones con elegancia. Alfred se volvió hacia el almacén. Rowan estaba a su lado. Limpio, confirmó Rowan, pero se ha ido. Lo sé. Alfred miró la habitación desmantelada, las mesas plegadas, el equipo que sería retirado antes de la mañana. La base temporal que sería escombros vacíos en la historia de las ambiciones de esta organización al amanecer. No ha terminado.
No, dijo Rowan, pero ahora es diferente. Alfred se abrochó el abrigo contra el frío del muelle. Vinieron a mi ciudad en silencio. Pensaron que eso era una ventaja. Caminó hacia la puerta. Ahora saben que no lo era. Afuera, el agua oscura del muelle yacía inmóvil bajo un cielo sin estrellas. En algún lugar, un hombre de pelo plateado corría. Y en algún lugar de la ciudad, una niña con un suéter color mostaza dormía. Alfred subió al coche. Ambas cosas importaban, pero solo una de ellas lo mantenía en movimiento. El hombre de pelo plateado tenía un nombre. La red de Rowan tardó hasta la mañana siguiente en sacarlo a la luz limpiamente. No porque la información estuviera oculta, sino porque estaba en capas, construida deliberadamente. O de la manera en que los hombres poderosos se construyen a sí mismos cuando entienden que el anonimato es la armadura más duradera disponible. Su nombre era Gregor Basile, 63 años, de origen rumano, apátrida por práctica. No aparecía en ninguna base de datos criminal con ese nombre. No porque nunca hubiera hecho nada para merecerlo, sino porque nunca había hecho nada que pudiera probarse que había sido hecho por él específicamente. Existía en el espacio negativo de una docena de investigaciones el nombre que aparecía adyacente a las cosas, nunca dentro de ellas. No era el sindicato, era la persona a la que el sindicato respondía. Alfred leyó el archivo en su escritorio a la luz gris de la mañana y entendió con la claridad particular de un hombre que había pasado décadas aprendiendo a leer estructuras de poder, que lo que había desmantelado en el almacén no era la operación, era la porción visible de ella. Usted la mano sin el brazo detrás. Rowan se sentó frente a él. Ha estado dirigiendo la expansión en territorios occidentales durante 6 años, dijo Rowan. Lento, paciente. No se mueve hasta que la infraestructura ya está en su lugar. Contactos incrustados, finanzas enrutadas, influencia local establecida. Hizo una pausa. Fournier no fue su primer punto de entrada en esta ciudad. Fue el tercer intento. Los dos anteriores, ambos fracasaron silenciosamente. Negocios cerrados, gente reubicada. La voz de Rowan era medida. Nadie murió. Aprende de la resistencia, se ajusta. Hasta Fournier. Hasta que Fournier se negó a entregar el acceso a la cuenta. Rowan cruzó las manos. En ese momento, Basile dejó de ajustarse y envió un mensaje en su lugar. Alfred miró la fotografía en el archivo. Basile a distancia, tomada a través de vigilancia. Granulada, inútil en sus detalles. Pelo plateado, postura recta. El rostro sereno de un hombre que había tomado decisiones que acabaron con otras personas y no sintió el peso apropiado de nada. Sabe que Clara está aquí. Alfred lo dijo, no era una pregunta. Había dejado de ser una pregunta en algún momento en que el sedán gris se detuvo en la esquina de su calle hace 2 días. Sabe que está protegida, dijo Rowan con cuidado. Puede que no sepa exactamente dónde. Encontrará exactamente dónde. Alfred cerró el archivo. Es lo que hace. Encuentra cosas. Espera. Construye la infraestructura de una conclusión antes de anunciarla. Rowan guardó silencio por un momento. Hay algo más. Alfred lo miró. Rowan no apartó la vista, lo que significaba que lo que venía a continuación era el tipo de cosa que requería que la otra persona te estuviera mirando cuando llegaba. Tenemos un problema interno. El silencio que siguió fue del tipo particular que ocurre cuando una habitación se recalibra en torno a un nuevo peso. Alfred no dijo nada, esperó. Una de nuestras líneas de comunicación fue accedida hace 2 noches, dijo Rowan. Antes del almacén, alguien dentro de nuestra red tuvo la ubicación de la niña y el estado de nuestras disposiciones perimetrales. Colocó una sola página en el escritorio. Lo he reducido a 3 personas que tuvieron acceso a esa información en ese momento. Alfred miró la página. 3 nombres. Todos ellos hombres que conocía desde hacía años. Todos ellos hombres que habían estado presentes en el almacén. Todos ellos hombres con los que había construido confianza a lo largo del tiempo y el riesgo compartido. Miró los nombres durante mucho tiempo. ¿Cuándo sabrás cuál es? Para esta noche, dijo Rowan. Si me permites proceder en silencio. En silencio, confirmó Alfred. Nada se mueve hasta que lo sepamos. Rowan asintió y se fue.
Alfred permaneció en su escritorio. Había sabido, de la manera abstracta y teórica, que un hombre en su posición siempre sabe. Que la traición no era una cuestión de sí, era una cuestión de cuándo y quién y cuánto daño ya se había hecho para cuando saliera a la luz. Había construido su organización en torno a reducir la oportunidad para ello. Información compartimentada, confianza en capas, mantuvo el círculo genuinamente cerrado. Y aún así, miró los tres nombres. Uno de ellos había entregado la ubicación de Clara al hombre que había quemado su casa. La encontró en el jardín. Esto lo sorprendió. El jardín estaba en la parte trasera de la propiedad, cerrado, privado, invisible desde la calle. Pero no había esperado que ella se aventurara afuera. No había esperado que hiciera la mayoría de las cosas que hacía. Estaba descubriendo. Estaba sentada en los escalones de piedra que bajaban de la puerta trasera. Bruno a su lado. Ambos mirando la nieve que todavía cubría el jardín en un blanco ininterrumpido. Olle tenía un palo en la mano y había estado dibujando algo en la nieve al borde del escalón. Cuando Alfred salió por la puerta, ella levantó la vista. Lo evaluó con esos ojos oscuros y firmes, y se movió ligeramente a un lado en el escalón, ofreciéndole espacio. Él se sentó a su lado. Miró lo que había dibujado en la nieve. Una casa de nuevo. La misma puerta, los mismos árboles. Pero esta vez no había una entrada con figuras. Esta vez había dibujado la casa con las ventanas oscuras. Él no dijo nada. Después de un rato, Clara dijo, ¿vendrán aquí? Alfred miró el jardín blanco, los altos muros más allá, el cielo gris de invierno sobre ellos. No dejaré que te alcancen, dijo. Ella consideró esto. Eso no es lo que pregunté. Él la miró de reojo. Ella lo miraba con la expresión directa y paciente de una niña que entendía la diferencia entre una respuesta y una tranquilidad. Y estaba solicitando específicamente la primera. Lo intentarán, dijo él. Sí. Pues ella asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya había decidido. Entonces tienes que estar listo, dijo ella. Lo estoy. Bruno también lo está, añadió con total seriedad. No parece gran cosa, pero es muy valiente. Alfred miró al perro. Bruno le devolvió la mirada con la expresión de un animal que había sobrevivido a considerables dificultades y había conservado su dignidad en todo momento. Puedo verlo, dijo Alfred. Clara volvió a mirar la nieve. Luego, en voz baja, la voz que usaba cuando decía algo que había estado guardando por un tiempo. Mi papá decía que ser valiente no significa no tener miedo. Significa tener miedo y aún así seguir adelante. Alfred se quedó quieto. Mientras yo respire, dijo en voz baja. Mientras yo respire. No sabía si le estaba respondiendo a ella o a algo dentro de sí mismo. Quizás a ambos. Detrás de ellos, dentro de la mansión, su teléfono ya estaba sonando. El telón se estaba levantando y detrás de él. Gregor Basil no había terminado. Se estaba reposicionando. Y esta vez apuntaba a los muros mismos. La llamada llegó a las 47 de la mañana. La voz de Rowan al otro lado era controlada, de la manera en que solo se ponía cuando la información era lo suficientemente significativa como para requerir control. No se disculpó por la hora. Nunca lo hacía. Alfred ya estaba despierto. No había dormido bien desde la noche en que encontró a Clara. Hoy había dejado de fingir que eso iba a cambiar. La hemos encontrado, dijo Rowan. Alfred se sentó lentamente. ¿Encontrado a quién? A la madre de Clara. Las palabras aterrizaron en la habitación oscura como algo físico. Alfred se puso de pie antes de que Rowan terminara la frase, moviéndose hacia la ventana. La ciudad abajo, quieta y negra e indiferente a la importancia de lo que se acababa de decir. ¿Está viva? Viva. Herida de gravedad. Ha estado en una clínica privada en el lado norte con un nombre falso. Ingresada la noche de la explosión por un hombre que aún no hemos identificado. Alguien que la sacó antes de que el edificio se derrumbara y la ingresó discretamente. Rowan hizo una pausa. Ha estado inconsciente la mayor parte del tiempo. Se despertó ayer. La clínica contactó con un número que ella había memorizado. Ese número finalmente nos llegó. Alfred no dijo nada por un momento.
Pensó en Clara en el jardín cubierto de nieve con su palo, dibujando ventanas oscuras en una casa a la que creía que nunca volvería. Pensó en su particular compostura practicada, la feroz negativa de una niña de 8 años a derrumbarse. Y entendió ahora que parte de ello no era solo carácter. Parte de ello era lo que hacen los niños cuando mantienen el duelo a distancia, porque aún no se les ha dado permiso para dejarlo ir. ¿Está estable? Por ahora. Necesita cuidados adecuados. La clínica es pequeña, con pocos fondos, opera al límite de lo que puede manejar. La voz de Rowan se tensó ligeramente. Y Alfred, la gente de Basile la encontrará. Si nosotros la encontramos, ellos la encontrarán. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No el suficiente para dejarla allí. Alfred ya se dirigía hacia la puerta. Fue solo, o lo más solo que un hombre en su posición iba a cualquier parte. 2 coches, 4 hombres, Rowan conduciendo. Llegaron a la clínica en el lado norte antes del amanecer, en la luz gris previa al alba que hacía que la ciudad pareciera una fotografía de sí misma. La clínica era exactamente como Rowan la había descrito. Un edificio estrecho apretado entre una farmacia y una tienda de productos secos cerrada. El tipo de lugar que existe gracias a la buena voluntad y la financiación inadecuada. Y el agotamiento particular de la gente que seguía presentándose de todos modos. La doctora de guardia, una mujer de unos 50 años con los ojos de alguien que había visto demasiado y había decidido seguir adelante, se encontró con Alfred en la puerta y lo miró con la expresión de una persona que revisa rápidamente varias suposiciones. «Está aquí por la mujer de la habitación 4», dijo. «Sí, necesita más cuidados de los que podemos darle aquí». «Lo sé», dijo Alfred. «Los tendrá». La doctora lo estudió durante un largo momento. Lo que sea que encontró en su rostro o decidió aceptar fue suficiente. Se hizo a un lado. La habitación 4 era pequeña, paredes blancas, luz tenue de una sola ventana. El particular silencio antiséptico de un lugar que hace lo mejor que puede. La mujer en la cama era delgada, de pelo oscuro, pálida por la pérdida de sangre y semanas de inconsciencia. Su brazo izquierdo enyesado, una laceración en curación a lo largo de su mandíbula. Pero sus ojos, cuando se abrieron al sonido de Alfred entrando, estaban inmediatamente alerta. Ojos oscuros, los mismos ojos oscuros que Clara. Alfred se detuvo a los pies de la cama. La mujer lo miró, tomándole la medida. Los tatuajes, la complexión, el traje, la hora, con una rapidez que le dijo a Alfred que no era alguien que hubiera tenido el lujo de una evaluación lenta. «¿Quién es usted?» Su voz era áspera por el desuso, acento francés inconfundible. «Mi nombre es Alfred Christa», dijo. Encontré a su hija. El silencio que siguió fue enorme. El rostro de la mujer no se desmoronó. Hizo algo más controlado y más devastador que eso. Se mantuvo completamente quieto, mientras algo se movía a través de él como una corriente a través del agua. Su mano en la manta se aplanó contra el colchón. «Está viva», dijo. No era una pregunta, algo que decía en voz alta para hacerlo real. «Está viva», confirmó Alfred. «Está a salvo. Está en mi casa». ¿Y Bruno? A pesar de todo, la habitación blanca, la hora antes del amanecer, el peso de todo lo que había sucedido, Alfred casi sonrió. «Bruno también está vivo y bien», dijo. «Y aparentemente es muy valiente». La mujer cerró los ojos. Una lágrima, solo una. Se permitió una y luego cerró la puerta. «Vendrán a por ella», dijo, con los ojos aún cerrados. «Saben que la llave existe. Raymond, mi marido, me lo dijo antes de...». Se detuvo, abrió los ojos, redirigió. «No se detendrán». «Lo sé», dijo Alfred. «Entonces sabe que esconderse no es suficiente». «Lo sé», dijo él. «Por eso no me estoy escondiendo». Ella lo miró fijamente. «¿Qué estás haciendo?» «Terminando con esto», dijo él simplemente. Ella le sostuvo la mirada durante mucho tiempo. La evaluación de una mujer que había sobrevivido a algo que debería haberla matado. Y había vuelto a la alerta con su juicio completamente intacto. «¿Puede hacerlo?», preguntó. «Sí», dijo Alfred.
Ella asintió una vez, lentamente. El asentimiento de una persona que ha decidido poner lo último de algo precioso en manos de las que no está del todo segura. Porque esas manos son las únicas disponibles y la alternativa es inaceptable. Entonces hágalo, dijo. Y tráigame a mi hija. Llevó a Clara a la clínica esa tarde. Se lo había dicho simplemente, sentado frente a ella en la mesa del desayuno. Bruno entre ellos en el suelo, Petra fingiendo ordenar cosas cerca del mostrador. Que había alguien a quien necesitaba ver. No le había dicho quién. Ya había aprendido lo suficiente sobre Clara como para entender que procesaba mejor la información en tiempo real que con anticipación. La anticipación le daba demasiado espacio para prepararse. Quería que simplemente llegara. Entró en la habitación 4 delante de él. Se detuvo en la puerta. Su madre levantó la vista desde la cama. Lo que sucedió a continuación no fue dramático de la manera en que las reuniones en las historias son dramáticas. No hubo carreras, ni colisión ruidosa de alivio. Clara caminó hacia la cama como una persona camina hacia algo en lo que ha decidido no creer, porque creer y equivocarse era un coste demasiado grande. Lenta, cuidadosamente, como si el suelo entre la puerta y la cama pudiera no sostenerla. Y entonces llegó al borde del colchón, y la mano de su madre se levantó y le tocó la cara. Y Clara Fournier, que no había llorado ni una vez desde que Alfred la encontró en el callejón, que se había mantenido entera a través del frío y el miedo y los dibujos oscuros en la nieve, se sentó en el borde de la cama de su madre y lloró, no fuerte, en silencio, como llora la gente cuando finalmente les quitan lo que han estado cargando. Su madre la abrazó con un brazo sano y cerró los ojos, y dijo cosas suaves en francés que Alfred no pudo oír claramente y no intentó hacerlo. Se quedó en la puerta. Bruno pasó junto a sus piernas. Se acercó al lado de la cama y apoyó la barbilla en el colchón junto a ellas. Alfred los miró a los tres. La mujer que había sobrevivido, la niña que había corrido, el perro que se había negado a irse. Había pasado 20 años construyendo una organización en torno al principio de que la debilidad era una desventaja. Que en el momento en que protegías algo, le dabas a tu oponente una palanca. Que la única posición duradera era la que no necesitaba nada ni a nadie. Se quedó en la puerta de una pequeña habitación de clínica a la luz del atardecer y entendió con la silenciosa plenitud de algo que se acercaba desde hacía mucho tiempo y que finalmente llegaba, que había estado precisamente en lo cierto y precisamente equivocado. Se giró y volvió por el pasillo. Rowan se puso a su lado. El perímetro alrededor de este edificio, dijo Alfred, ya está en su lugar. Bien. Alfred miró al frente mientras caminaba. Porque Basile sigue ahí fuera. Y ahora ha perdido su almacén, su personal y su plazo. Empujó la puerta de la clínica hacia el aire frío. Los hombres acorralados no se vuelven cuidadosos. Se vuelven imprudentes. Rowan asintió, lo que significa que se moverá pronto. Esta noche, dijo Alfred. Miró al cielo, gris y bajo, presionando la ciudad como una respiración contenida. Esta noche, dijo. Subió al coche. La ciudad esperaba a su alrededor, y en algún lugar de ella, Gregor Basile ya se estaba moviendo. El nombre del traidor era Doran. Rowan le entregó esta información a Alfred a las 7 de la tarde, con la economía de un hombre que entendía que los hechos en sí eran suficientes y no requerían enmarcado. Doran, 41 años, 11 de ellos al servicio de Alfred. Confiado con la arquitectura de comunicaciones, que era precisamente por lo que el acceso había sido tan limpio, tan invisible, tan dañino. Había estado pasando información a la red de Basile durante 4 meses. No por ideología, no por agravio, por dinero, y por una amenaza contra un familiar que Alfred no sabía que existía, porque Doran había mantenido esa parte de su vida cuidadosamente separada. Lo cual Alfred entendía, y lo cual no cambiaba nada. Rowan ya se había encargado de ello discretamente, como se le había instruido. Alfred se sentó con la información exactamente el tiempo que tardó en absorberla por completo. Luego la dejó a un lado. Como un cirujano deja a un lado algo extirpado, completamente, sin sentimentalismo,
porque la operación aún estaba en curso. Basile conoce nuestro perímetro alrededor de la clínica, dijo Alfred. Lo que sea que Doran pasara antes de que cerráramos la línea. Sí, entonces no va a ir a la clínica. Rowan frunció el ceño ligeramente. No, va a venir directamente a por mí. Alfred se reclinó en su silla. Piensa en lo que ha perdido. El almacén, su operación local, su plazo para el acceso a la cuenta, su punto de apoyo en esta ciudad. Miró a Rowan. Un hombre como Basile no acepta eso en silencio. No puede permitírselo. Toda su autoridad dentro de su organización se basa en la percepción de que cumple. Si se aleja de esto, si Alfred Krista desmantela su operación y protege a la niña y no pasa nada, pierde todo lo que hace que otras personas le teman. Así que viene a por ti, dijo Rowan. Viene a por mí, confirmó Alfred. Para dar un ejemplo, demuestra que no hay posición en esta ciudad, ni muro, ni reputación que su alcance no pueda tocar. Se levantó, lo que significa que no esperamos a que él elija el terreno. Rowan lo miró fijamente. ¿Sabes dónde está? Sé dónde estará. Basile tenía un último contacto en la ciudad, una propiedad en el Upper East Side, una obra en construcción, 12 pisos completados de un total de 22 planeados. Suspendida a mitad de proyecto por una disputa de financiación que la gente de Rowan había encontrado en los registros públicos esa tarde. El edificio pertenecía, a través de 3 niveles de propiedad, a una sociedad de cartera conectada a la arquitectura empresarial legítima de Basile. Iría a un lugar que controlara, un lugar elevado, un lugar que le diera líneas de visión y opciones. Un hombre como Basile no hacía su última resistencia en un sótano. Alfred llegó a la obra a las 10 de la noche con 6 hombres y sin previo aviso. El edificio estaba oscuro por fuera, por dentro, es accesible a través de una entrada de servicio en el lado norte que había sido desbloqueada, notó Alfred. Recientemente, era un esqueleto de hormigón y acero e iluminación temporal, que creaba profundos pozos de sombra entre brillantes islas de visibilidad. Subieron piso por piso. En el 9º piso encontraron al primero de los hombres restantes de Basile, luego a 2 más en el 11º. La gente de Alfred se encargó de ellos de manera eficiente y silenciosa. No porque Alfred hubiera instruido silencio específicamente, sino porque los hombres que mantenía más cerca entendían que la eficiencia era su propia instrucción. Subió por la escalera al 12º piso solo. Basile estaba en el otro extremo del piso abierto, de pie en el borde, donde aún no se había construido la pared exterior, una caída recta de 12 pisos hasta la calle de abajo. La ciudad se extendía más allá en una luz fría. Estaba mirando hacia afuera cuando Alfred salió de la escalera. No se giró de inmediato. O había oído a Alfred llegar y estaba fingiendo compostura, o simplemente había llegado al punto en que la sorpresa ya no era un recurso que tuviera. Alfred cruzó el piso hacia él. Polvo de hormigón, barras de acero apiladas contra una pared interior. El viento entraba por el borde abierto con un frío que tenía dientes. Basile se giró cuando Alfred estaba a unos 6 metros. Parecía disminuido desde el almacén. No físicamente, su postura seguía siendo recta. Su porte aún deliberado. Pero algo a su alrededor se había contraído. La cuidadosa compostura de un hombre que controlaba las cosas había sido reemplazada por la compostura más dura y tensa de quien gestiona lo que queda. Siempre fuiste minucioso, dijo Basile. Tú me enseñaste a hacerlo, respondió Alfred. Hace 4 años. Me mostraste exactamente cómo piensa una organización como la tuya, cómo planea, cómo se mueve. Se detuvo a 3 metros. He estado pensando como tú durante 4 años. Por eso estás aquí en lugar de haberte ido. Basile lo miró. Algo cambió en su rostro. No miedo, no exactamente. El reconocimiento de un hombre que se ha encontrado con algo que subestimó. Y ahora está realizando el recálculo a una velocidad que ya no es adecuada. Quemarías tu posición en esta ciudad, dijo Basile lentamente. Tu neutralidad, tus acuerdos con otras organizaciones. Todo por una niña que no es tuya. El imperio no significa nada, dijo Alfred, sin líneas. ¿Líneas?
repitió Basile como si saboreara la palabra por su lógica y la encontrara insuficiente. Trazas una línea alrededor de una niña y lo llamas principio. Trazo una línea alrededor de la inocencia, dijo Alfred. Niños, familias, personas que no están en este mundo por elección. Su voz se mantuvo serena. Fournier estaba en este mundo por elección. Eso es entre él y cualquier contabilidad que exista para tales cosas. Su esposa e hija no lo estaban. Miró a Basile fijamente. Cruzaste una línea que no se mueve y ahora estás aquí. Basile guardó silencio por un momento. Luego metió la mano en su abrigo. Alfred fue más rápido. Siempre había sido más rápido. No por tiempo de reacción, aunque era considerable, porque había calculado este momento antes de entrar por la entrada de servicio y se había posicionado en consecuencia. Terminó rápidamente, profesionalmente, sin teatro. Basile se sentó contra la pared interior, desarmado. Dos de los hombres de Alfred a sus hombros, mirando a Alfred con la expresión de un hombre que completa un cálculo muy largo y no disfruta del resultado. Esto no termina conmigo, dijo Basile. La organización, tu organización, dijo Alfred, recibirá un mensaje esta noche, de ti, bajo tu autenticación, retirando todas las operaciones de esta ciudad y liberando todas las reclamaciones sobre la cuenta Fournier. Se agachó al nivel de los ojos de Basile. Construiste tu autoridad sobre la percepción de que eras intocable. Esta noche, esa percepción termina. Tu gente sabrá que terminó y harán los ajustes que la gente siempre hace cuando el paisaje cambia. Basile lo miró durante un largo momento. ¿Y yo? Te vas de esta ciudad, dijo Alfred. Esta noche, permanentemente, y en cada ciudad a la que entres por el resto de tu vida, llevarás el conocimiento de que sé dónde estás. Eso no es una amenaza. Se levantó. Es una lección de geografía. Volvió a la escalera. Detrás de él, sus hombres arreglaban los detalles. Abajo, la ciudad continuaba su vida nocturna ordinaria. Tráfico y luz, y gente que no sabía y no necesitaba saber lo que acababa de concluir 12 pisos por encima de ellos. Alfred salió por la entrada de servicio al aire frío. Rowan estaba esperando. ¿Terminado?, preguntó Rowan. Terminado, dijo Alfred. Miró el edificio inacabado, 12 pisos de hormigón y acero alcanzando un cielo que aún no había logrado. Envía el mensaje, dijo. Luego llévame de vuelta a la clínica. Subió al coche. Por primera vez en 6 días, la ciudad se sentía suya de nuevo. No porque la amenaza hubiera desaparecido, porque había trazado la línea y se había mantenido. El papeleo para las nuevas identidades tardó 4 días. Alfred no se involucró en los detalles. Tenía gente para eso, y eran minuciosos. Nombres nuevos, documentación nueva. Un destino elegido por su distancia y su tranquilidad. Y su completa desconexión de cualquier cosa que la red de Basile, en cualquier forma disminuida que continuara existiendo, pudiera seguir. Una casa ya arreglada, una escuela ya identificada. El tipo de reubicación cuidadosa e invisible que no deja hilos de los que tirar. Hizo todo eso sin que se lo pidieran. No se le había pedido que hiciera nada de eso. En la última mañana, Clara se sentó en la mesa de la cocina con Bruno debajo de su silla. Y desayunó con la atención particular y concentrada de una niña que había decidido estar presente para las cosas ordinarias, que había entendido en algún momento de la semana anterior que las cosas ordinarias no eran ordinarias en absoluto y merecían su total consideración. Petra se movía silenciosamente por la cocina. Alfred se sentó al otro lado de la mesa con un café que no estaba bebiendo. ¿Leyendo nada? Observando a Clara comer una tostada con la seriedad concentrada que aportaba a la mayoría de las actividades. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara sin levantar la vista. A un lugar seguro, dijo Alfred. ¿Está lejos? Lo suficiente. Ella consideró esto. ¿Habrá nieve? Probablemente no. Asintió lentamente, como si ajustara una imagen interna. A Bruno no le gusta la nieve de todos modos, dijo. Finge que sí, pero se le enfrían demasiado las patas. Bruno, debajo de la silla, no hizo ningún comentario sobre esta caracterización. Alfred la miró, la tostada,
La escena completamente ordinaria de una niña desayunando, como si los últimos 10 días no hubieran contenido lo que contenían, como si no hubiera dormido sobre un cartón en un callejón helado, no hubiera huido de una explosión, no hubiera sido cazada por una ciudad por hombres que la entendían solo como un obstáculo entre ellos y algo que querían. Había plegado todo eso en algún lugar dentro de sí misma. No lo había enterrado, no creía que Clara fuera del tipo que entierra las cosas. Simplemente lo había colocado donde pertenecía y había continuado. No conocía a muchos adultos capaces de eso. La madre de Clara estaba lo suficientemente bien como para viajar. El equipo médico privado que Alfred había instalado en la clínica había hecho en 4 días lo que la falta de fondos había impedido durante varias semanas. Caminaba lentamente, su brazo todavía enyesado. Su rostro aún llevaba la evidencia de lo que había sobrevivido. Pero caminaba, y la forma en que miraba a su hija cuando Clara entraba en una habitación, con una plenitud de alivio que no tenía dónde esconderse, era algo que Alfred se había acostumbrado a no mirar directamente. Algunas cosas no eran suyas para presenciarlas por completo. Los llevó él mismo al punto de partida privado. Rowan en el asiento delantero, Alfred en el trasero con Clara a su lado y Bruno entre ellos en el asiento. Mirando por la ventana con el interés digno de un animal que había decidido abordar nuevas experiencias con ecuanimidad. Clara observaba la ciudad pasar por la ventana. Alfred la observaba a ella observarla. ¿Vendrás a visitarnos?, preguntó, todavía mirando hacia afuera. Quizás, dijo Alfred. Eso significa que no, dijo ella. Él no discutió con ella. Tenía razón, y ella lo sabía, y fingir lo contrario habría sido un insulto a su inteligencia que no merecía. Entonces, de acuerdo, dijo ella, resuelta, decidida. De acuerdo, dijo Alfred. Tienes que responder a mis cartas. Lo haré. Finalmente lo miró. Los mismos ojos oscuros que lo habían encontrado en el callejón y que habían decidido, en cualquier cálculo rápido e instintivo, que una niña asustada de 8 años aplica a un hombre tatuado con un traje negro de pie sobre ella en la nieve, confiar en él. Promételo, dijo. Alfred Christian no había hecho una promesa en más tiempo del que podía recordar con precisión. Las promesas eran responsabilidades. Las promesas eran hilos de los que se podía tirar. Había estructurado su vida en torno a la evitación deliberada de cualquier cosa que lo obligara a un futuro específico. Lo prometo, dijo. Clara asintió, volvió a mirar por la ventana. Bruno apoyó la barbilla en la pierna de Alfred. Alfred miró al perro. El perro lo miró con la confianza absoluta y sin complicaciones de un animal que había hecho su evaluación y no la estaba reconsiderando. Dijo lo que las palabras habrían hecho más, dijo lo que las palabras habrían hecho más pequeño. Clara se paró frente a él. Llevaba un abrigo nuevo, azul oscuro, adecuado para el frío, y su pelo estaba limpio, y parecía, pensó Alfred, lo que era. Una niña al principio de algo en lugar de al final. Lo miró. No das miedo, dijo en voz baja. Alfred no dijo nada. Pensé que sí, continuó. En el callejón, cuando Bruno ladró y tú estabas ahí de pie en la oscuridad. Inclinó la cabeza ligeramente. Pero no das miedo, solo eres fuerte. Consideró esto más a fondo. Hay una diferencia. Alfred la miró durante un largo momento. Tu padre te dijo eso, sobre la valentía, sobre tener miedo y seguir adelante. Sí, dijo ella. Tenía razón, dijo Alfred. Tú lo demostraste. Clara le sostuvo la mirada con esos ojos oscuros y firmes. Luego dio un paso adelante y lo rodeó con sus brazos. Brazos pequeños, un agarre sorprendente, y apretó su rostro brevemente contra su abrigo. Alfred se quedó completamente quieto por un segundo. Luego le puso una mano suavemente en la nuca. Un segundo, 2, 3. Luego ella retrocedió, serena, decidida. Adiós, Alfred, dijo. Adiós, Clara, dijo él. Caminó a través de la puerta hacia su madre. Bruno miró hacia atrás una vez, una larga mirada evaluadora, luego la siguió. La puerta se cerró. Alfred se quedó solo en el aparcamiento. La ciudad estaba detrás de él. Delante de él no había nada más que un cielo plano de invierno
y el sonido de un avión en algún lugar por encima de las nubes. Se quedó allí un rato. No examinó lo que sentía con ninguna precisión particular. Simplemente se quedó con ello, de la manera en que había aprendido a estar con las cosas difíciles, sin huir de ellas y sin ser consumido por ellas. Algo había cambiado. Lo había sentido crecer durante 10 días. Pues y ahora había llegado y se había asentado, y entendió que era permanente. Todavía gobernaba esta ciudad. Eso no había cambiado. Su reputación no se había ablandado. Si acaso lo que le había hecho a la operación de Basile la había solidificado aún más. Los hombres se apartaban cuando se pronunciaba el nombre de Alfred. Eso continuaría. Pero había trazado una línea. No en torno al poder, no en torno al territorio, no en torno a las cosas que siempre habían definido el límite de su mundo. Es en torno a la inocencia, en torno a los niños, en torno a las familias que no habían elegido este mundo y habían tropezado con él por catástrofe o codicia, o la crueldad específica de personas que los veían como una palanca. Cualquiera que cruzara esa línea le respondía a él. No había anunciado esto, no lo necesitaba. En su mundo, las acciones eran anuncios. Lo que le había sucedido a la operación de Basile sería entendido claramente por todos los que necesitaran entenderlo. Alfred subió al coche. Rowan lo miró por el espejo, pero no dijo nada. Alfred miró por la ventana mientras el coche volvía a la ciudad, su ciudad, calles que había caminado durante 20 años, grises y frías y ordinarias en su superficie. Todo lo que importaba enterrado en la infraestructura de abajo. Pensó en Clara dibujando una casa en la nieve, con las ventanas oscuras. Pensó en la única lágrima permitida y luego cerrada de su madre. Otro pensó en un perro marrón plantándose entre un extraño y lo que había elegido proteger. Demasiado frío y demasiado cansado y demasiado superado para ganar. Negándose por completo a retroceder. Pensó en un hombre muerto que había mirado a su hija en la oscuridad y le había dicho, encuentra a alguien temido. Raymond Fournier sabía lo que hacía. Alfred pensó que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La ciudad pasaba por la ventana. Alfred la observaba, no como un hombre que inspecciona lo que posee, sino como un hombre que decide para qué sirve. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias se sienten vivas. Si estás listo para otro viaje intenso, solo tienes que pulsar en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Y antes de irte, deja un comentario rápido y califica esta historia del 1 al 10. Estoy deseando leer lo que piensas y conectar contigo en los comentarios.